Muy buenos días a todos. Mi nombre es Erika Parada, servidora del Grupo Oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María de los Ángeles de la ciudad de Bucaramanga. Y hoy voy a compartir con ustedes la palabra. Hoy la encontramos en San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la gracia, el poder del Espíritu Santo para que nos regale la sabiduría y el entendimiento necesario y podamos hacer fructífera esta palabra. Bueno, en el día de hoy, en donde conmemoramos la cátedra de San Pedro, en ese momento en donde el Señor le dio la autoridad a Pedro, y fue en ese momento, ¿no?, el líder de los apóstoles, de los discípulos. Démonos cuenta de algo muy importante, de una pregunta que se hizo en ese tiempo y que vuelve y nos la hace hoy el Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Nos pregunta el Señor hoy. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Recordemos que en ese momento Pedro le contesta: tú eres el Hijo de Dios, del Dios vivo. Y esa respuesta que le da Pedro se da por fe, se da por una inspiración divina y por un encuentro personal con el Señor. Démonos cuenta que esa pregunta abierta, muchos contestaron que eran tal vez un profeta, Jeremías, Elías o incluso Juan el Bautista. Démonos cuenta también que la gente en su momento hablaba de que Jesús era un gran líder. Curaba enfermos, resucitaba muertos, llegaba a un sitio e incluso hacía milagros de multiplicar los peces, multiplicar los panes. En su momento Jesús daba mucho de qué hablar, ¿verdad? Pero ¿quién verdaderamente puede hablar de quién es Jesús? Aquel que lo conoce, aquel que ha recibido del Señor ese don de la fe, esa inspiración divina. Y hoy el Señor nos pregunta a ti y a mí otra vez: ¿quién soy yo para ustedes? Vámonos a 3 puntos. Primero, pidámosle al Señor esa gran oportunidad de poder tener un encuentro personal con Él, de que nos regales el don de la fe y podamos de esa misma manera pasar al segundo punto: desprendernos de lo que somos, desprendernos de lo que tenemos, para poder de esa misma manera seguir al Señor, serle fiel, desprendernos de cosas incluso muy pequeñas para empezar a conocerlo, para empezar a amarle, hacer pequeños sacrificios incluso en nuestras familias, hacer pequeños sacrificios de tiempo para empezar a ir a lugares donde nos hablen del Señor y nos digan quién es Jesús verdaderamente. Muchos de los que ven en este momento el mundo no conocen a Jesús, no saben quién es Jesús. Por eso andan de pronto con muchas ideas, muchas cosas en su cabeza que tal vez de esa manera no son coherentes en sus cosas. Démonos cuenta que hoy el Señor nos quiere regalar esa hermosa palabra para que de esa misma manera nosotros podamos averiguar, saber,
conocer, deleitarnos de la palabra del Señor, porque ahí es donde encontramos en esencia en los evangelios, en San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, ¿quién es Jesús? Jesús nos llegó como ese gran predicador en donde nos habla de una doctrina para muchos en ese tiempo diferente, nos habla del perdón, nos habla del amor y hoy nos sigue hablando de lo mismo, del perdón, del amor. Él ama a los pecadores, mas no al pecado. Él hoy a ti y a mí nos invita todos los días a reconciliarnos con Él, a todos los días amar, a todos los días sonreír, a todos los días darle ese sentido a la vida. Muchos hoy en día no saben, tal vez poco a poco aprovechar ese cada instante en sus vidas, porque pareciera que no tiene sentido seguir, pero sí hay un sentido, se llama Jesús de Nazaret. Busquémosle, conozcámosle. Hoy a ti y a mí nos dice, yo te amo, búscame. Él siempre toca la puerta de nuestro corazón, siempre toca la puerta de nuestra casa, ahí en nuestro corazón Él siempre nos insiste, con muchas situaciones de vida, con alegrías, con tristezas, Él siempre nos está llamando. Y ese desprendernos de pequeñas cosas de tiempo, incluso el Señor muchas veces pide que nos desprendamos de la mundanidad, poco a poco dejar aquello que nos aleja de Él, ese pecado tan grande que poco a poco nos va alejando de Él, quiere que lo vayamos dejando, para de esa misma manera pasar al tercer punto y es unirnos completamente a Él. Es aceptar esa cruz que tenemos día a día, aceptarla con amor y seguirlo a Él. Seguir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Que el Señor nos regale esa gracia de poder amarle todos los días de nuestras vidas. De que a pesar de toda la situación que tengamos, no desfallezcamos en este seguir al Señor. En este caminar de ser misioneros, de ser servidores. Y si tú tal vez no has empezado a seguirlo, a misionar, a llevar la palabra, te invito hoy que lo hagas. Es un camino muy duro, pero es un camino muy satisfactorio. Y recordemos hoy esa conmemoración de la Cátedra de San Pedro, en donde nuestro Señor Jesucristo le da la autoridad y el poder a San Pedro en ese momento. Y le dice que ni el poder del infierno prevalecerá sobre ella. En ese momento, en donde se instituye esa gran iglesia católica que hoy todos conocemos, que está a nivel mundial y que la cabeza de nosotros es el Papa, en ese momento el Papa Francisco, y que el primero fue el Papa San Pedro. Entonces démonos cuenta de cómo el Señor nos regala grandes cosas para poder seguirle, para poder amarle y siempre seguir bajo la autoridad de lo que es el Papa para nosotros. Y no se nos olvide orar por el Papa, no se nos olvide orar por su soledad, orar por su salud, orar por todas las cosas que Él siempre quiere hacernos llegar, tantos mensajes llenos de amor que nos hace llegar a nuestro corazón. Que el Señor hoy nos regale un día de grandes bendiciones a ti y a mí, y que podamos empezar poco a poco a dejar ese hombre viejo y llegar a ese hombre nuevo, adherido completamente al Señor. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ni el día de mañana ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.